Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo va Hola, muy eso? buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues muy bien. Muy bien, hoy un día especial para todos Especial, nosotros. muy especial. Sí. Ujú. También nos acompaña Marlock. Muy buenas, Marlock, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y damos la bienvenida también a nuestra casa, a Ángel González Olmedo. Siempre es un placer que vengas por aquí, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo perfecto. Y más, bueno, pues estando aquí con vosotros. ¿Qué más se Pues puede pedir? igualmente, igualmente. Un Igual. placer enorme tenerte aquí en el podcast, tenerte en esta charla de YouTube que la tuvimos que grabar ayer y nos escucháis un poco en diferido porque, bueno, la verdad es que he metido la pata, ¿no? Teníamos que haber dicho que tienes el don de la bilocación y estás ahora mismo en dos canales de YouTube a la vez hablando de lo mismo, de este Kingsmouth y Providence. Keysmouth y Providence, que es lo que presentamos, es lo que estamos presentando en preventa, pues aquí en nuestro canal, en nuestra web, shadowlands.es/Keysmouth, y bueno, que nos hace una ilusión tremenda. Es un producto que lleva mucho tiempo escrito, de la pluma de Ángel, porque Ángel, aparte de escribir aventuras de rol, también es escritor, por eso digo lo de la pluma. Y la verdad es que, pues como digo, pues es un placer que nos visite. Ángela acaba de también publicar en Red Key Books, una editorial pues hermana nuestra, vamos, somos la misma empresa. La historia triste de un hombre justo, la primera parte de esa novela. Y bueno, como os digo, pues hace unos meses ya que está Kismuth acabado, que estaba escrito. Y bueno, por unas cosas y por otras se nos iba atrasando, pero por fin pues llega ya este Kismuth. Imperdonable, Imperdonable imperdonable. por completo. La espera se ha hecho muy larga. Efectivamente. Y bueno, ¿qué es Kismuth? Vamos a repasarlo de arriba a abajo, ¿vale? Vamos a intentar responder las preguntas que nosotros creemos que la gente se va a hacer a la hora de ver este producto para la quinta edición del juego más importante del mundo, como mínimo del más jugado, que queda un poco raro eso del más importante, porque para cada persona que juegue pues será un juego distinto. Kismuth es un escenario de campaña de fantasía oscura para la quinta edición, como decía, de ese juego de rol pues más jugado del mundo. Es una ciudad, asimismo también, es una gran urbe de la devastada Providence, que es el mundo, que es el continente donde está ubicada Kismuth. Y bueno, a partir de esa descripción, de esa pequeña descripción, pues vamos a ir explicando qué es exactamente, cómo surge la idea y qué es lo que ofrece este juego de rol para que os adentréis vosotras y vosotros pues en este decadente mundo de Providence. Si queréis, repasamos un poco lo que es la web, la preventa, y luego ya nos metemos a fondo en el contenido del libro. Eh, 160.000 palabras sin aventuras, unas 180.000 con aventuras. Bueno, van a ser 300 páginas el libro y bueno, súper contentos de poderlo tener ya aquí con nosotros. Bueno, pues voy a cambiar la pantalla para que podáis ver el aspecto de nuestra página web que se ha montado para la ocasión. Aquí tenéis Kismuth Providence, el libro básico de Kismuth a 49,95 euros, más una aventura en físico que es El Viejo Terrible. Una aventura también escrita por Ángel González Olmedo y que regalamos con el envío también gratuito en esta preventa. Preventa que empieza mañana, 5 de agosto, ya la tenéis, ya veis aquí el botón comprar, ya podéis pinchar y podéis acceder directamente al producto, que ahora veremos también porque tenemos unas ilustraciones que enseñaros. Y bueno, y aquí tenéis toda la información que vamos a tratar hoy. Hemos querido ser lo más concretos posibles, lo más resumido posible. Marlon me ha estado riñendo, ¿no? Se dice, pegando la bronca, mejor dicho. Digo, hostia, esto es mucho texto, pero bueno, porque es verdad que tú ya tienes imágenes y ya en tu cabeza aquí Smooth está clarísimo, ¿no? No, lo que hay mucha imagen. Correcto, hay mucha imagen, hay que quitarla. Está muteado, Marlon, que está muteado. Yo te Ángel, Empieza sigo. la pelea. vamos a llevarnos bien, Ángel. Primer round, venga. Y bueno, ya veis aquí que, pues eso, hemos intentado pues concretar. De hecho, es el índice, bueno, es el primer capítulo del libro de Kismo, donde habla de cada uno de los capítulos, qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de este libro. Pero bueno, podéis ver eso, el resumen del contenido, podéis también ver el arte. Y ahora, mientras vamos charlando tranquilamente, yo también os voy a ir enseñando la maqueta
del libro. En este caso, Marlock, antes de entrar al contenido también, decir que has optado por cuadros clásicos, pero con bastantes modificaciones sobre ellos. No es solamente coger un cuadro clásico. No es que no se coge uno. Bueno, a ver, en primer lugar hay que pedir perdón a los grandes maestros de la pintura por vamos, dejar este legado que se ha mancillado. Nada, Pero bueno, no. la verdad es que se han cogido pues cuadros que están libres de derechos y con ellos se han generado escenas. A lo mejor uno de los cuadros, una de las imágenes que aparece, pues tiene 5 recortes de diferentes cuadros. Se han intentado integrar lo mejor posible, darle un ambiente pues que acerque al espectador a lo que concebimos como Kismuth, ¿no? O sea, esa ambientación pesada y bueno, con el tono tuideo de fondo, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido perfilando y creo que los cuadros de esta época que tienen un punto así victoriano encajan muy bien y bueno, se han aprovechado para esto. Todos ya te digo que han sido, bueno, modificados. Hay varios cuadros para crear una escena, sobre eso se ha pintado, hay cosas que están incluso con inteligencia artificial, ¿no?, para sacar fragmentos de texturas, está pintado encima. Es que es, bueno, es como hacer matte painting, ¿no? Que lo digo muchas veces, como se hacen los videojuegos, ¿no? Para hacer los escenarios o, bueno, ahí no me sale la palabra ahora, pero bueno, ya me entendéis, que es así. Es así. Exacto, para hacer la composición y tal, y bueno, en este caso con cuadros antiguos. Así que, bueno, espero que guste y que os sumerja en este universo. En el caso de la portada, que la estoy enseñando ahora mismo, Marlock, aquí también hay cosas distintas. De hecho, has ido retocando en estos meses y no estás conforme, y has ido poniendo cosas y añadiendo. Claro, esto es un cuadro original, perdona que no me acuerdo ahora el nombre. Estarán todos en el libro. Pero bueno, partió de una idea más sencilla y poco a poco, pues, no sé, quise ir añadiéndole elementos y bueno, darle un ambiente más sórdido. También aproveché pues lo que la nueva tecnología va ofreciendo y pues se juntó lo que es la pintura clásica con elementos de IA, ¿no? De esto de inteligencia artificial que te ayudan a crear esas texturas y tal. Entonces, pues intentar integrarlo y que dé esa, bueno, que dé una imagen más o menos homogénea, ¿no? Que dé ambiente y que sea atractivo. Que no sé si lo conseguí, pero bueno. Bueno, aquí tenemos al autor. ¿Qué te parece en la utilización de estas técnicas y tal y como está quedando? A mí me parece una genialidad, una genialidad. Porque es que lo que ha dicho él, es que nos traslada a una época pretérita, ese óleo pesado, como él ha dicho, esa pintura oscura, incluso infausta, ¿no? Hay un cuadro que yo no sé si lo has metido al final, Marlo, porque yo estoy deseando ver el libro en mis manos, y hay una pintura que es de Iván el Terrible, cuando le pega el bastonazo a su hijo, porque eso ocurrió en... ¿Esta? ¿La habéis metido, no? Creo que sí. Y esa cara de terror que está el padre sosteniendo a su hijo en las manos, tengo ganas de verlo. Recuerdo que tú me pasabas muchas imágenes, ¿no? De cuadros clásicos y ese estaba entre ellos. Yo no sé si al final habéis retocado o algo, pero bueno, a mí me parece una genialidad. Ahora lo comentaremos cuando vayamos hablando un poco de la ambientación y de qué es esto de Kismuth, porque realmente es una mezcla de varias cosas. A ver, aquí, a ver si lo podemos explicar bien. Esto no es coger quinta edición, meterle las mecánicas a los mitos de Tulu de toda la vida. No tiene nada que ver. Es un mundo hecho, es profeso para este juego. Entonces, a partir de decir esto, Ángel, ¿qué es exactamente, qué es el mundo de Kismuth? ¿Qué pasó así a grandes rasgos en este mundo? Porque parece que es nuestro mundo, pero no lo es, se parece en muchas de las cosas, pero claro, históricamente han pasado cosas
hacen que divierja completamente. Pero yo no sé si el inicio, antes de la caída, digamos, ¿vale? Ahora explicaremos lo que es. Era nuestro mundo también y luego llegaron estos primigenios o no tenías eso en la cabeza bueno, venga, explícanos porque tengo la manía de contestar las preguntas que voy haciendo y no puede ser. Yo quería hacer una humanidad desmemoriada. Porque al hacer una humanidad desmemoriada, sin ningún tipo de atisbo de lo que, de dónde, o ningún punto de referencia de dónde vienen, esto genera un sentimiento de inseguridad a nivel social, a nivel cultural, ¿no? Entonces es una especie de mundo post-apocalíptico donde la desgracia ya ha caído desde hace siglos sobre la Tierra y los pocos remanentes de la humanidad están sobreviviendo, viven hacinados en ciudades-estado. La naturaleza está marchitada, la naturaleza está corrupta por los estragos que el mundo sufrió en su momento, en esa hecatombe. Y claro, evidentemente, en esta hecatombe, en este apocalipsis, están implicados los primigenios. Aquí añadimos a Lovecraft, bueno, la cosmogonía de Lovecraft, el tema del horror cósmico. Pero claro, yo no quería quedarme ahí. A mí me interesaba mucho, porque yo esto lo hablé también con vosotros, con Marlock lo hablé mucho, con el tema este de los elementos anacrónicos, ¿no? De meter pistolas en una Edad Media, pero luego meter retazos de siglo XIX, decimonónicos, etcétera. Quería aprovechar eso para meter algo de Poe. Coincidió que estaba releyendo Poe por aquel entonces, los cuentos. De hecho, hay referencias, ¿no? en el juego, en Kingsmouth, sobre uno de los relatos de Poe, como esto del pozo y el péndulo. Eso está incluido ahí, como una de las torturas que la Santa Inquisición de Kingsmouth impone. Entonces, claro, quería meter todo este rollo de James Fitz O'Brien, los poetas malditos, los poetas de cementerio, Edgar Allan Poe, Machen, toda esta peña del siglo XIX, incluso hasta Emilia Pardo Bazán, me he procurado de meterla dentro del saco, ¿no? Porque con el tema este de la resucitada, ¿no? Que bueno, yo creo que creo que fuiste tú, Frank, que me pasaste un relato acerca de Emilia Pardo Bazán. Creo que fuiste tú. Ya no me acuerdo. Oye, es literatura eso gótica, ¿no? ¿O cómo lo podríamos todo esto es decir? gótico, claro. Todo esto es un terror gótico. Un terror gótico mezclado, claro, con el tema de, pues, lo que luego se estilizó a principios del siglo XIX, con el tema de la cosmogonía lovecraftiana y Dunsany y toda esta gente, ¿no? Que hicieron una mezcla muy interesante del terror cósmico, de los sueños, del mundo de los sueños, ¿no? Que Lord Dunsany también habla mucho de ello. Lo que pasa es que, claro, de Lord Dunsany pues no meto nada porque todavía no han pasado 70 años desde su muerte y no conviene, no conviene meter nada. Pero no te creas que no me entro de ganas de meterle mano, ¿eh? Sí. O de Frank Bernard también me hubiera encantado meterle mano, pero bueno. Vamos a tener que esperar un poquito y ya está. Habrá que esperar un poquito y ya está. Pero bueno, de todas formas, se van cogiendo retazos de aquí a allá, ¿no? Se van poniendo sobre la mesa pues, distintos elementos muy atrayentes, ¿no? Muy seductores acerca de este tipo de autores que ha conformado la literatura de terror en los siglos XIX y XX y que yo creo que merecía la pena permear la ciudad de Kingsmouth con ello. Y claro, bueno, pues el eje central es el rollo de los primigenios, el tema del terror cósmico. Sí, yo estoy, mientras ibas hablando, la pregunta del terror gótico era porque estaba justo parado en esa imagen de las flores, ¿no? De unas rosas y de estos motivos góticos que realmente le vienen que ni pintado, porque ahí Marlock echa donde pone el ojo por el pincel, ¿no? Lo tienes clarísimo. Bueno, no te creas, lo que pasa es que yo me paso mucho tiempo, puede ser que no lo parezca, pero yo buceo muchísimo en internet y bueno, tenemos stock de imágenes, tenemos recursos que podemos aprovechar. Intento tener pues, bastantes carpetas y ver mucho para luego en un momento dado tirar de ellas para generar pues el diseño de
en este caso la maqueta, ¿no? Y darle un aspecto, bueno, que yo creo que le pega mucho, ¿no? O sea, ya al hablar de esa naturaleza corrupta y ver esas imágenes, esas flores en las que aparecen ojos por ahí mirando, o sea, ya te da una sensación, ¿no? O sea, yo creo que ya te evoca un poco lo que vas a encontrar. Entonces, no sé, creo que le pegaba muy bien, están muy bien hechas también y casan con lo que es el arte general. Ya veremos que en este libro sí que es verdad que se han tomado ciertas libertades a la hora de tratar diferentes temas, pero bueno, en lo gráfico me refiero, ¿eh? Ujú. Pero bueno, ya cuando vayamos viendo, vamos explicando, sobre todo Sí, en el tema del bestiario y lo que vendrán a ser las aventuras, para que la gente sepa lo que se va a encontrar y tal. correcto. Yo no quería dejar pasar la oportunidad para que hablemos realmente de lo importante, que son las mecánicas de quinta edición, que Joaquín es el experto aquí, y que nos hable un poquito, que nos diga, ahora repasaremos, ¿eh? El contenido del libro lo vamos a repasar bastante, pero ¿qué, qué vemos aquí, Joaquín? Realmente hay una cosa que lo que primero llama la atención es el tema de las razas, ¿no? ¿Qué pasa con las razas? Sí, las razas le ha cambiado los nombres y en vez de llamarlos razas los llama culturas, Ujú, ¿vale? Y ha hecho, pues creo que eran 10, si no recuerdo mal, eran 10 culturas entre los capitalinos, los norteños, los hermanos del desierto, ujú. los vigilantes, los restauradores, los señores de las bestias, isleños, pristinos, hijos del Jade y matriarcas de Rada. Ostras, ¿de dónde has sacado todo este tipo, toda esta amalgama de culturas, tío? Tienes una cabeza Bueno, privilegiada. el tema es que había que, a ver, se pergeñó el tema de meter razas clásicas, ¿no? De meter los Ujú. enanos, los elfos, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que esto no iba a casar bien con la ambientación. Yo sinceramente creo que no iba a aguantar bien el juego, no iba a sostener bien estos elementos, ¿no? Porque además, si tratamos de una ambientación donde se pretende que los personajes sean vulnerables y sientan verdadera vulnerabilidad, miedo, ¿no? Ante lo incognoscible, que es un tema muy recurrente en Kismuth, el tema de lo incognoscible. Pues meter elfos que tienen una percepción más elevada que los seres humanos, Ujú, meter la entereza enana, meter orcos, meter ese tipo de criaturas, yo creo que iba a bastardear, ¿no? Ujú. ujú. El juego. Iban a quitarle esa sensación de vulnerabilidad. Entonces yo opté, además creo que lo hablé con vosotros Sí, mucho, yo creo que esto me preocupaba bastante. Y si metemos solo humanos, yo creo que es lo que mejor le vendría a esta ambientación. Y mira, yo creo que que funciona mejor así, ¿no? Meter culturas distintas, ya está, de distintas partes del mundo, son solo seres humanos vulnerables, algunos con unas culturas más avanzadas, otros más menores a nivel de civilización, y claro, pues esto desplegaba un interesante terreno de mezcolanzas que yo creo que bueno, yo me he divertido mucho creando todo el trasfondo. Yo creo que una maravilla. me he quedado corto. Yo creo que me he quedado corto porque a mí me entraban ganas de seguir desarrollando, ¿no? Y de poner la lupa en ciertos puntos, ¿no? Total, si nos cargamos ilustraciones puedes desarrollar más, no, no hay problema. No hay problema. Lo que Luego hay que empieza oír, lo que hay el que segundo oír. round, verás. No, no, Mi- sí, al final vamos a tener que partir el libro y hacer un libro. El Yo libro de ilustraciones. estuve Ujú. viendo muchos manuales porque claro, con esto del SDR, ¿no? Sí, Y la Open Game, license, yo está en auge. claro, hay muchos manuales de muchas empresas, muchas editoriales que han hecho sus propios manuales de ambientaciones propias con sus atmósferas, etcétera. Y siempre se tiende a lo mismo, ¿no? A los enanos, los elfos y los orcos y los medio elfos, etcétera, ¿no? Que no está mal, pero estuve mirando uno de los manuales para inspirarme, porque claro, una de las cosas de escribir es que tienes que leer.
En el rol, esto lo he dicho ya varias veces en algunas entrevistas, creo que también aquí en este canal lo he dicho, ¿no? Que para escribir rol yo creo que es importante también leer rol. Y tomé en mis manos el juego este de la viajes, ¿no? El juego de rol de la Tierra Media de Dungeons and Dragons, ¿no? Que está basado en La el aventura Anillo en la Único. Tierra Media. Aventuras en la Tierra Media, ¿no? De Francesco Nepitello, ¿no? Sí. Y vi que, bueno, había hobbits, enanos y elfos, pero la mayoría de las culturas eran humanos, Eran ¿no? humanos, sí. Y vi que había una plasticidad estadística que funcionaba bien. Y había los hombres del lago, los hombres de bardo, los señores de los Beórnidas. salones, los hombres del bosque, ¿no? Los beórnidas, efectivamente. Entonces, Minas Tirith, los hombres de Minas Tirith, los Rohirrim también estaban, vamos, que son, que funcionan, que yo creo que puede funcionar. Y me inspiré también un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo solo con seres humanos? Yo creo que puede dar bastante chiche. Yo creo que, y bueno, en fin. La da. Porque es que además, sí es que los humanos somos lo mejorcito, vamos. Sí, de cada casa, ¿no? Ya. Vale, en este punto hay que decir, o volviendo un poquito atrás, que realmente Kismuth es un tono de terror clásico, gótico, pero mezclado también con ese tono de Lovecraft, ¿no? De ese horror Sí. cósmico y de eso que una mente humana no es capaz de comprender. Pero básicamente es por mucho que sea quinta, que tenga mecánicas que haga que los personajes puedan ser poderosos, da igual la magia que pongas encima de la mesa cuando te enfrentas a un primigenio, para empezar, ¿no? Pero realmente es un juego de horror, de terror y de horror. Realmente está muy conseguido en ese sentido. Y por eso digo, me gusta decir eso, que no es, venga, nos traemos los mitos de Tulu aquí a quinta y entonces luchamos contra los primigenios a base de mamporrazos el guerrero y el mago a base de hechizos y todo eso. Es un poco distinto, ni mejor ni peor, distinto, ¿no? Y es una cosa hecha, es profeso para que tenga ese sabor de terror. Como decíamos al principio, Kismuth, tú en uno de los párrafos dices, la última esperanza de la humanidad. Es como el reducto donde un crisol de culturas, ¿no? Se enfrentan a lo que llegó más allá de la Tierra, o lo que cayó, a ese horror que cayó más allá de hace bastante tiempo, y se lleva bastante tiempo luchando contra ese mal, ¿no? Bueno, más que luchando, quizás sobreviviendo, ¿no? A ese mal y adaptándose como puede la humanidad a ese mal. ¿Qué pasó? Hubo un momento dado que cayeron, ¿no? Todas esas desdichas sobre el planeta. Sí, hay un exordio al principio del libro donde se explica más o menos, pues, lo que se sabe, ¿no? Lo que la historia ha datado y ha registrado. Pero claro, no es algo exhaustivo, claro, porque estamos hablando desde una ventana empañada por el tiempo, con seres humanos que solo conservan un atisbo de esa historia, ¿no? Y claro, se sabe que hubo un tiempo en el que la humanidad vivía holgadamente, que había largos periodos de paz, típico de las culturas, ¿no? Que han afianzado un sistema económico sólido en la antigüedad y que... Grecia, Roma, quizá, ¿no? Algo así, sí, efectivamente. De hecho, la analogía está clara cuando la ves. Entonces, claro, de hecho se llama la era de la concupiscencia, ¿no? O la era hedonista, perdón, la era hedonista. Vale, es que al principio se llamó la era de la vale, y después lo cambié. Después lo cambié, sí, verdad. Hablamos de unos Que 2000 años atrás. Si estamos en el 1700 en esta época, 1600. 1600 años, 1700 largos, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento en el que no está claro por qué sucedió ni el momento exacto de la historia, pero hubo un momento en el que hubo un cataclismo. Se habla de algo que cayó de los cielos. En una meseta, bueno, en una cadena montañosa, y se habla, bueno, pues de eso, de una especie de dios, de una especie de semilla estelar, o llámalo como un primigenio, ¿no? Porque claro, cada uno pues lo llama de alguna forma, y se ve desde el punto de vista de cada cultura. Pero bueno, a raíz de eso, pues la civilización empezó a sufrir un barrido a nivel prácticamente total, universal, ¿no? La Tierra se devastó, ¿no?
Claro, esto no solo sufrió la humanidad, sufrió también la naturaleza. Empiezan a aparecer, se abre una grieta en un lugar de la Tierra concreto, desde el cual se aparece como otro dios, ¿no? Otro primigenio. Al oeste un bosque empieza a crecer de forma agresiva, con los árboles hacinados de una forma espantosamente cercana, cerrándose en sí mismo. Claro, empiezan ya a surgir los típicos nombres, ¿no? Shub-Niggurath, Nyarlathotep. Es decir, empieza como una versión de estos primigenios, pero en esta tierra fantástica, ¿no? Y claro, pues la Tierra, no solo los seres humanos, la Tierra también empieza a sufrir. Estamos hablando no solo de... hay un concepto que me gusta señalar, que es que los humanos creen que son el objetivo de esta gente, de estos dioses o primigenios o de criaturas inconocibles, ¿no? Pero hay un momento en la historia en que observan con terror que ellos son algo colateral. Hormiguitas. Ellos son insignificantes, porque es que hasta los primigenios están luchando entre ellos y están ahí por un motivo más elevado y que la humanidad es desdeñable, ¿no? Y eso los desalienta, eso es como, eso es un impacto emocional en la sociedad de aquel entonces. Y bueno, pues la historia de Kismuth, bueno, de Providence, porque sí. Kismuth todavía es no el existe. continente, ¿no? Providence no es el mundo, Claro. es el continente. Claro, es el continente. Providence pues sufre una serie de cambios a nivel generalizado hasta que, bueno, pues empiezan a suceder una serie de hitos. Uno de ellos se marca en un momento clave, en un momento concreto. Además, tú me diste la idea, Frank, y yo creo que fue muy acertada, cuando aparece una especie de hija pródiga, una especie de figura que une a todos los pueblos. Y bueno, pues ahí empieza pues un periplo de una humanidad que intenta sobrevivir y que empieza a reconstruirse. Y entonces, claro, cuando la humanidad empieza a tomar conciencia y empieza a intentar memorizar los vestigios de donde vienen, se dan cuenta de que hay mucha memoria perdida. Auténticos parajes donde antes había un desierto o ahora están llenos de bosques y de maleza agresiva. Hay lugares donde jamás se creía que había nada y de repente descubren una ciudad. Otra deshabitada y con otra era habitada y ahora está deshabitada y que tiene una arquitectura desconcertante, ¿no? Y entonces, claro, pues todo eso forma parte del atractivo de Providence, ¿no? De un mundo desconocido hasta para la propia humanidad, una humanidad que está desmemoriada. Y claro, pues eso pues extiende un interesante terreno de exploración a nivel de juego, ¿no? De que los personajes se metan en un bosque y descubren un castillo que nadie ha visto en su vida. Porque además que hay un concepto que se deja claro en el juego, que es que la tierra de Kingsmouth está cartografiada, se sabe la delineación de la costa, se sabe dónde está cada bosque, pero no está explorada. Hay lugares, hay ciertos enclaves naturales que nadie se ha atrevido a entrar todavía. Hay una aventura que la verdad es que me encantaría ver cómo funciona, que es la de la garganta de los sollozos. Que es una garganta que hay una cadena montañosa y hay un paso que durante siglos nadie se adentra allí porque... Y está cubierto de bosque cerrado. Y de hecho se ha llevado allí dinero, se ha puesto peña atada a los bosques de tal manera que intentan ganarle terreno a la naturaleza, pero los bosques empiezan a crecer de forma alarmante y desaparece todo el que entra, ¿no? Por esa garganta, ¿no? Y bueno, pues la tierra de Providence está llena de todas esas incógnitas, ¿no? Vamos a dejar la presentación porque nos vamos a poner a jugar. No, nos vamos a poner vamos a acabar mañana. Y hay una cosa a jugar que... ahora mismo, las fichas y venga. Hay una cosa que quería comentar, por ejemplo, las guardas. La idea que hay es, pues, en una de las partes, ¿no? Se va a ver el mapa de lo que sería Providence o de la región. Pero para alguien
pues que no tiene demasiado conocimiento sobre los emplazamientos que hay, o sea, lo más básico posible, para que los jugadores vayan descubriendo. Y luego, pues en las guardas finales estará el mapa con todas las localizaciones. Ahora lo están viendo en son... pantalla, no miréis mucho, pero están ahí. Exacto, no, señor spoilers. Dios mío. Que no es spoiler, son localizaciones en un mapa, tío. Ya está, ya has visto bastante. Me he pasado. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Que sea un mundo a explorar y que se vaya descubriendo en la mesa de juego, que también está muy chulo, ¿no? Bueno, yo quería traer algo más de ambientación en el sentido de cuando hablabas de esa hija pródiga y todo eso, eso hace que tengas justificación para después traer una cosa como la iglesia, ¿no? Y que empieces a traer elementos que son comunes, que nosotros reconocemos, que muchas veces por este ejemplo de cuando se habla de inquisidor no hace falta que se haga una descripción. Tú con esa palabra sabes qué es y qué es lo que va a hacer y a qué se dedica y qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso hay mucho de eso en Kismuth también. Sí, peña intransigente prohibiéndote cosas. Claro, eso hay que meterlo. Sí, y por supuesto un castigo terrible detrás. Eso venía de la mano. Sí. Bueno, pues para explicaros un poco cuál es la estructura del libro, lo primero que ha estado explicando Ángel, y muy bien, es el tema de la cronología, ¿no? Bueno, esta historia del mundo, cómo se fonda este mundo tan particular, y esto es lo que está explicado en el primer capítulo. Lo mete de lleno en lo que es la historia de Providence, una cronología de hecho extensa, bastante extensa, donde hablas de los últimos 2000 años prácticamente, ¿no? Menos 500 hasta el 1600 y algo, que es un poco la actualidad y donde vamos a poder jugar. Esto es un juego de rol. El que quiera jugar la caída de esos dioses lo puede jugar, lo puede flipar bastante, alto índice de mortandad seguro, pero efectivamente pues puede incluso jugarlo, ¿no? No es que se dé una guía, pero que es súper amplio el tema de la cronología. En el segundo capítulo ya empezamos a ver lo que hablaba Joaquín del tema de los personajes de Kismuth, las culturas y con todos sus bonos y con todo lo que tiene el sistema de quinta, ¿no? Sistema para hacerte pues el personaje tú mismo. Eso las es. Culturas, clases, trasfondos. Claro, entonces todo este tipo de cosas. Esto es un tema importante para los que juegan quinta edición, que quiere saber un poco las diferencias que hay entre lo que es quinta, lo que es Dungeons and Dragons, ¿no? Tradicional, a lo que es este sistema de Kismuth. Aquí nos vamos a quedar con esas culturas, que son un montón, pero nos vamos a quedar con 3 clases jugables, ¿no? Joaquín, ves diciendo, y si quieres dejar. Tenemos 3 clases, que son los eruditos, los combatientes y los rufianes. Pero dentro de esas 3 clases tendremos pues 3 caminos para cada una de las 3 clases. Por ejemplo, los eruditos teníamos la investidura arcana, que son los magos, ¿no? Que con la magia tenemos que hablar un poquito luego. La orden religiosa, y después tendremos el nombramiento académico, ¿vale? Esos son los 3 ejemplos de caminos para eruditos. Y dentro de cada camino también tenemos unos dominios, por ejemplo, los dominios de nombramiento académico o religioso, ¿verdad? ¿Tienes algo que añadir aquí, Ángel? Bueno, sí, hay bastante que añadir. Mira, ¿verdad? Pero así, sin deleitarnos mucho con los detalles, ¿no? No, es que es bastante extenso. Sino de una forma más... ¿qué me motiva, ¿no? A hacer esto así, de esta forma, ¿no? Yo cuando he jugado a Dungeons, a la 3.5, después a la 4, y bueno, a la 4 la verdad es que la quiero dejar enterrada ahí. Y luego a la 5, bueno, que creo que han hecho un buen trabajo. Perdonadme los fans de la 4, ¿vale? No me matéis. Pero hay una cosa que a mí me molestaba mucho. Claro, los juegos no son perfectos, evidentemente, ¿no? Y me molestaba mucho de Dungeons que parecía que había una especie no de desviación, sino de mucha distancia entre el clérigo y el mago, ¿no? Cuando en la vida real, evidentemente magos no han existido en la vida real, pero han existido entre comillas, ¿no? Han habido astrólogos, ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de esoterismo, ¿no? Ese apego por lo místico, eso sí, que lo ha habido en la Edad Moderna y en la Edad Media, ¿no? Sobre todo en la Edad Moderna, ¿no? Que se desarrolló más con la Ilustración.
Entonces, es ahí donde yo quería ir, ¿no? Al tema de la ilustración. Creo que hay ciertas materias que son comunes. Yo no entendía cuando jugaba a Dungeons por qué un mago podía tener ciertos conocimientos sobre algunas materias científicas, pero el clérigo no, ¿no? Esto se daba en la mesa. No recuerdo exactamente ejemplos concretos, ¿vale? Ahora mismo, pero se daba en la mesa. Entonces yo lo que quería era aunar todo eso. Yo quería que desde un principio hubiese un recorrido común, que todos estudiaran en una universidad y luego ya eligieran el camino. Por ejemplo, hay una cosa que es el quadrivium, que ha existido en la Edad Moderna, y yo eso lo quería trasladar a la atmósfera de Quismo, a la ambientación de Quismo. Quadrivium, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Todos deben saber. Un clérigo, un mago debe saber, y un erudito debe saber de eso. Debe saber las leyes por las cuales se rige el mundo, porque eso es lo que les permite comprender también el mundo de la sombra, que bueno, ya hablaremos de ello más adelante, que es una de las piedras angulares de este juego, ¿no? El plano oscuro, ¿no? Entonces, claro, todos deben partir de ahí. Luego ya, pues, y claro, esto pues representa pues una modificación, bueno, una pequeña modificación de la mecánica, ¿no? Una pequeña, joder, no me sale la palabra, licencia, ¿no? Que me permito, ¿no? Dentro de la OLG. Entonces, claro, hay una cosa, y aquí me van a matar a la gente, pero yo es que lo opino así, y yo lo voy a decir, pero porque sé que también hay mucha gente que me respalda y piensa igual que yo. Sí, Yo creo que a partir de niveles superiores, el Dungeons, al nivel octavo, vamos a poner noveno y décimo, séptimo, noveno décimo, ¿vale? Yo creo que peta, yo creo que se buguea. El sistema no termina de arrancar, yo no lo veo, yo es que, como jugador, ¿eh? Es mi opinión, esto por supuesto es subjetiva. Que comparto. Es subjetiva, pero vamos. Espero que no me maten mucho, pero... No, Joaquín y yo no. No. Vale. No hay problema, si es que al final son maneras de verlo. Más mejor. Claro, es una manera de verlo. Entonces yo lo que quería era tender más a lo vertical, a lo horizontal, a lo que siempre se ha hablado de sistemas horizontales, ¿no? Entonces esto me permite, cuando existe un arcano, que es erudito, porque en realidad es la misma clase, erudito. Aunque uno tire para la clerecía y el otro tire para lo místico, uno sea mago y el otro un clérigo, vienen del mismo trasfondo, de la misma clase, ¿no? Entonces esto permite regresar atrás y que un clérigo se interese por materias del mago a partir de los conocimientos comunes. Y esto permite que a la hora de desarrollar el personaje, a medida que va creciendo, tú puedes coger rasgos, y aquí es lo bueno, que esto nunca se ha dicho y por primera vez se va a decir, rasgos del mago y rasgos del clérigo se pueden combinar. Hay ahí la horizontalidad. Este experimento, veamos cómo funciona. Yo creo que funciona bien, porque sencillamente es como si subieras más de nivel todavía, pero lo que hace es personalizarlo a tu gusto. Tienes más cosas a no los tienes que acudir, ¿no? Más recursos a los que acudir. Claro, no tienes que estar en una tabla vertical diciendo lo que te toca, nivel 12, nivel 13. Entonces, bueno, pues eso yo creo que extiende un interesante repertorio de recursos que se pueden incluso hasta luego más adelante desarrollar de forma más exhaustiva y enriquecen el juego. Totalmente, a mí me parece estupendo plantearlo así, porque además hemos de decir que los niveles en este juego van a ir hasta el nivel 5 y que no va a ir más allá. Ya veremos en los futuros suplementos, pero por ahora nos quedamos en el nivel 5. Con esos niveles vais a tener aventuras para dar y vender, porque es lo que dice Ángel, ¿no? Al final vas a crecer horizontalmente y necesitas estar en nivel 8 para enfrentarte a según qué cosas, y por mucho que crezcas de nivel hay criaturas que claro, no vas y a aquí, poder. y sobre todo aquí se genera la misma mecánica del juego y la ambientación te va a generar la necesidad de acudir a ciertas habilidades de otras clases para poder combinarlas. Ese es el tema. Generar esa necesidad. No, pero estamos deseando verlo ya en mesa, en las demás mesas, para ver cómo funciona con otras personas, ¿no? Que realmente en las pruebas bien, pero claro, luego cuando sale a la calle pues no sabes muy bien cómo va a ser la acogida, ¿no? Y cómo va a funcionar, pero bueno, deseando que se empiece a ver. Muy bien, pues bueno, tenemos esas clases jugables y luego tenemos, bueno, a ver, hemos hablado de los eruditos. En los combatientes vamos a tener una cosa por el estilo, y en los rufianes también, ¿no? También a tener 3 árboles
donde escoger un poco nuestra clase distinta una de otra. Pues sí, en los combatientes tendremos los espadachines, tendremos a los hijos del dragón y tendremos a los maestros de armas, ¿vale? Y en los rufianes pues tendremos al afanador, al embustero y también a jaque, que bueno, tendremos 3 caminos a elegir en cada clase para no aburrirnos, ¿no? La verdad es que dan ganas de coger a cualquiera de ellos y desarrollarlo y bastante, porque está muy chulo. Además que con este tono del siglo XVI, XVII, y con esa magia que ahora hablaremos de la magia más largo entendido, y con ese trasfondo de los mitos, y con una cosa totalmente distinta, la verdad es que entran muchas ganas. Decir que es compatible, al tener el mismo sistema, es compatible con el libro de Sandy Petersen, de las criaturas de Quinta, o sea que de los mitos de Quinta, o sea que lo podéis coger y por lo menos dar uso, porque yo sé que han salido campañas, la isla de los Gules me parece que es una de ellas, que ha salido ya campañas, pero que no hay demasiado material para todo ese bestiario que tiene Sandy Petersen, que tiene ahí una barbaridad. Así que lo podéis Aquí van a poder explayarse. Sí. Bueno, y tenemos una cosa que aquí Marlock también habló con Ángel y dijo, oye, no puede ser que estos aventureros vayan así por la vida y que nos juntamos aquí sin ningún tipo de rasgo en común, ¿no? De tema en común y vayamos aquí de aventuras. Entonces, el gancho. El gancho. El gancho. Se crea una cosa como los trasfondos, pero van más allá, ¿no? Ángel, explícanos esto de los trasfondos. Eso fue un acierto. Yo empecé a crear trasfondos, pero de forma alegre, tal como se hacen todas las ambientaciones de Dungeons. Y un día, pues aquí nuestro colega, Marlock, me dice, tío, yo tengo una propuesta, a ver si te gusta. Y la verdad es que se lo agradezco porque fue un acierto, fue todo un acierto. Pues se trata de eso, de hacer una serie de trasfondos comunes, una serie de trasfondos que están dentro de... Vamos a hablar de grupos, ¿no? Que se encuadran dentro de... Hay ciertos trasfondos que se encuadran dentro de grupos o categorías, ¿no? Entonces, si tú eres un exhumador de cadáveres, pero también eres un tanatopractor, esas profesiones están relacionadas. Por lo tanto, yo creo que estarían dentro de una categoría. Entonces, claro, se trata de premiar a los jugadores a la hora de hacerse el personaje, de tal manera que si se eligen trasfondos comunes, a medida que haya más personajes que sean afines en trasfondos, estamos hablando de un policía, un juez y un abogado, por ejemplo, e incluso un criminal que puede estar relacionado, que es, bueno, pues ya hay mecánicas también para eso. Sí. Estos jugadores van a ser premiados con ciertas cosas. Van a tener bonos. Claro, bonos. Un cuartel. Hay dos formas de premiar. Unos con bonos, como tú has dicho, ¿no? Van a tener bonos a la hora de hacer tiradas para ciertas pruebas específicas relacionadas con su campo, pero también si todos tienen hay una comorbilidad. Bueno, comorbilidad no es que como soy psicólogo se me meten términos de la psicología. Si hay un consenso, eso es a lo que me refiero, un consenso entre todos, ¿eh? Somos todos del mismo sector, pues entonces van a tener pues un piso franco donde puedan reunirse, van a tener una imprenta ilegal donde puedan hacer propaganda, porque la ciudad de Kingsmouth también es una urbe decimonónica con todo lo que conlleva el tema de las tensiones sociales, etcétera, política, bueno, en fin. Entonces, se trata de eso, se trata de aunar a los jugadores, de darles la opción, de incentivarlos. Evidentemente, el que se quiera coger un trasfondo de cada padre y cada madre, bueno, pues que haga lo que quiera, bueno, y ya se busquen la vida los jugadores para reunirse. Hay que decir que la finalidad precisamente es dar ganchos que tengan cohesión y que el grupo, pues... Claro, no que aparezca un tío que es un noble, yo qué sé, aburguesado y tal, y que se junte con lo peor de lo peor, pues puede pasar. A lo mejor no es tan común, pero bueno, puede pasar. Pero quiero decir, cuando el grupo pertenece al mismo estatus social, pues se pueden dar situaciones, pues yo qué sé, un grupo de ladrones o un grupo de asaltantes, gente de mala vida, pues hacer un grupo de esos mola, ¿no? Y bueno, era un poco por darle cohesión a
Vamos a ¿sabes? mezclar Blazing the Dark con Quinta Por ejemplo, y con es Hitman. que puedes enfocarlo de muchas Sí, maneras. O sea, son, bueno, visiones de diferentes puntos del prisma, porque eh, puede ser una investigación, o sea, puede ser pues policíaca, o sea, puede haber aventuras que sean policíacas, ¿no? Investigación, asesinatos y tal. Puede haber grupos que se dediquen pues, a trapicheo, a crear un gremio de ladrones o ganar el poder en ese ámbito, o más enfocados qué sé yo, a lo que decía Ángel, ¿no? O sea, el tema a lo mejor de libros prohibidos, imprenta, cosas más. eh, no sé, yo es que le veo muchos sitios por donde tirar, ¿sabes? Entonces me parecía que Es que esos. sí que al final se trata de sentido narrativo, de dar a Mm, la de dar un sentido narrativo a la historia que estamos construyendo entre todos, ¿no? Porque esto se basa en eso, sencillamente en construir una historia, ¿no? Jugamos a rol para divertirnos, echar un buen rato, pero aportar un sentido narrativo enriquece mucho más, bajo mi punto de vista. Y la verdad es totalmente. que fue un acierto, la verdad es que te agradezco Y ese también, no sé si lo has dicho, pero también las incompatibilidades Eso profesionales. es efectivamente, cierto. efectivamente. Eso a mí me viene de jugar a vampiro. Yo en el vampiro, cuando había clanes todo Dios era diferente y todo el mundo tenía intereses diferentes y todo el mundo estaba peleando entre sí, al final, o sea, me quedaba un Claro, vacío ahí tremendo, ¿no? O sea, porque digo, hacéis todos juntos, ¿no? vamos todos a una, vamos a intentar hacer algo todos juntos, ¿no? O sea, Pero es que Vampiro, es que eso también formaba parte del encanto sí, de sí, Vampiro. yo sí tardé lo mío en entender esa parte del juego, pero la verdad es que siempre me faltó, siempre me ha chirriado que al final todo se enmasillaba o se untaba de aceite del sire, que vas a hacer lo que yo te diga y te vas a juntar con esta gente, ¿sabes? Y cosas así que dices, bueno, vale, lo que tú digas, maestro. Entonces, bueno. Esto creo que ayuda a que esté todo más encauzado en ese sentido, Sí, más fácil para los jugadores y para el máster. totalmente, Y tanto que sí. totalmente. Bueno, a partir de aquí, ¿qué más mecánicas tenemos o qué más reglas tenemos nuevas, digamos? Porque hasta ahora mismo, pues eso, las culturas, que son las razas, las clases, los trasfondos. Hay también, sí, me lo dejaba en el tintero, los dones culturales, ¿no? Personalizar aún más a esas clases y a esos personajes. Esto es que según el nivel de clase, algunos rasgos permiten aumentar la puntuación de las características incluso. Sí, esto es como las razas, ¿no? Ujú. No, te No, refieres a sería como los las dotes, niveles. ¿no? Como los Ah, sí, te dotes. refieres a los niveles de... Correcto, a los dones culturales. Ujú. Entonces, bueno, ya lo podréis leer en el libro porque es que si no nos vamos a alargar muchísimo. Sí, básicamente que cada cultura, ¿no? Tiene una Ujú. serie de dones Correcto, específicos para esa cultura y, bueno, enriquecen un poquito más el trasfondo sí, de... el Ujú. trasfondo del personaje. Ujú. El capítulo 3, las nuevas reglas en un mundo cruel. Aquí hay una serie de reglas que se han implementado pues para poder representar, por ejemplo, en Provides una cosa como es la cordura, ¿no? Que sería un juego de los mitos que no es exactamente esto, ¿eh? Pero bueno, sin estas reglas de cordura. Estas reglas ya se estrenaron en Bridgewater y se estrenaron con bastante buen acierto y que hay un montón de mesas que las han cogido y las están utilizando. Son las mismas, hemos de decir que son las mismas de Bridgewater, con un ligero cambio, ¿no? No Ujú. creo que en Bridgewater se tiraba por sabiduría y por la otra que ahora no me acuerdo, pero bueno, por dos de las Sí, carisma, características, carisma. se añade carisma. Ujú. Sí. Y aquí no, aquí se va a tirar únicamente por sabiduría, ¿no? Que yo Sí, sí, recuerde. sí. Ujú. Y bueno, pero básicamente es lo mismo. Ya lo tenéis podcast para que vayáis investigando sobre el tema. Y el sistema pues se llama sistema de angustia. Entonces hay dos sistemas por eso. Podéis hacer el sistema clásico con reglas habituales de la SRD de quinta, que básicamente pues tira sabiduría y si no te vas cargando de lo que es, vas perdiendo cordura o te vas cargando de locura. O el segundo, que es este sistema Providence, en el que hay una mecánica especial para esta cordura. Se va a basar en pilares, ¿no? En pilares de nuestra conciencia. Ahí te dejo, Ángel, que esto es tu campo por completo y yo me pierdo. Pero bueno, un leve, nada, ni resumen, unas leves pinceladas. Voy a hacer Mm, la síntesis más rápida que puedo hacer. Pues nada, eso viene de la psicología. Hay ciertas estructuras cognitivas que están implicadas en ciertas
áreas, vamos a decirle, de sufrimiento mental, ¿no? Es lo que yo quería reflejar, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un trastorno de estrés postraumático. Claro, cuando nos ponemos a jugar a la llamada de Chulu, ves un cadáver y está bien que una persona, bueno, está bien, es lógico, Entiéndase que es un juego. entiéndase que la persona pues pille un trastorno de estrés postraumático o algún trastorno del espectro de ansiedad, ¿no? Pero no tiene sentido a lo mejor que coja esquizofrenia. Puede ocurrir, ¿no? Pero hay una serie de elementos en la realidad que hacen que se elaboren una serie de, lo llamamos estructuras cognitivas, esquemas cognitivos, que son como creencias, ideas que tenemos de la realidad. Es muy difícil sintetizar esto, porque a mí lo que me encantaría es enrollarme y explicarlo exhaustivamente, pero bueno, de todas formas, básicamente lo que hago es poner cotos a ciertas áreas mentales y van a ser una relacionada con el ánimo, otra relacionada con la personalidad, con la identidad, con la lucidez y la capacidad de percibir el mundo y la realidad. Esto ya está más relacionado con ver ilusiones, con la esquizofrenia, etcétera, y después pues, tenemos el estrés, la ansiedad propiamente dicho. Y claro, pues he cogido un repertorio de enfermedades, bueno, de trastornos mentales, y los he categorizado en estos 4 pilares mentales que, a tenor de lo que vaya ocurriendo en la aventura, el tipo de evento que ocurra, si es un asesinato, si ves un monstruo, si te han agredido en la calle, cada cosa pues va a determinar cómo se te quiebra uno de esos pilares mentales. Evidentemente, si muere alguien conocido, pues ¿qué es lo que se te va a joder? Pues evidentemente lo más seguro es que se te joda el ánimo. O la ansiedad, ¿no? Sí. Si ves algo imposible, pues ahí ya empieza a quebrarse tu capacidad de percibir el mundo, etcétera. Entonces se trata de eso, se trata básicamente de... A mí me parece una ayuda espectacular a la hora de poder interpretar al personaje según lo que le ha ido pasando en las aventuras. Es cierto que como coja 3 taras distintas tenéis un reto interpretativo interesante, pero bueno, que realmente te guía muchísimo, ¿no? Porque al decir el tipo de locura, podemos decirlo así burdamente, pues realmente te es más fácil. O sea, y la verdad es que me encanta. Pues esas son las reglas de angustia que son más extensas, pero bueno, básicamente para que tengáis un poco de idea. Y luego tenemos reglas al daño, curación y uso de pólvora, que vamos a pasar, eso sí, de puntillas por aquí. Incluso una regla para la popularidad en la ciudad de Kismuth, que esto sí que es una cosa curiosa, ¿no? Sí, porque cuando tú buscas a alguien en concreto, tú haces una tirada de dados. Pero ¿y si alguien necesita encontrarte a ti? Ya sea que la mano del máster, por necesidad de la historia, hará todo el trabajo de forma automática. Pero hay quienes, pues, quieren tirar de azar o incluso la misma necesidad de la historia. Yo creo que es que esto es como las novelas. La historia se tiene que hacer orgánica. Cuando la historia tiene vida propia y es orgánica, el máster la va encauzando según la misma historia, le va hablando y lo que necesita, ¿no? Entonces, cuando un personaje se hace popular dentro de la ciudad, la misma historia te va a demandar que la gente lo va a conocer, evidentemente. Entonces, se ha parametrado. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Se ha parametrado una serie de popularidad negativa y positiva que, bueno, pues se va a acrecentar a través de los actos que van a ir los actos buenos o actos deleznables que los personajes van a ir cometiendo. También hay 2 casillas puestas que si la persona es noble, que va a estar en más estima por parte de la sociedad, o hay una casilla que es criminal, si ha cometido un crimen. Bien, tanto la popularidad, los puntos que vamos cogiendo, como estas 2 casillas que hemos dicho, ¿no? Tanto para un lado como para otro, esto se suma. ¿Qué quiere decir esto? Que no se contrarrestan unas y otras, porque es lógico pensarlo bien. Si una persona es conocida por cometer un crimen, pero también es conocida porque es una persona noble, es de la casta noble, es lógico que va a tener más notoriedad y mayor peso. Las 2 cosas van a sumar, evidentemente. Entonces, claro,
Lo que implica, la única diferencia que implica ser noble o ser un criminal con coger puntos de popularidad es sencillamente radica en la tirada de dados cuando tenemos ventaja y desventaja, ¿no? A la hora de encontrarte. Entonces, bueno, se trata de eso, se trata de añadir, si te han visto pegando un navajazo a uno en la calle, ponte un punto negativo de popularidad. Sí. Ese era un rumor, nadie lo sabe, pero ya se está hablando de ti, ya se está hablando mal de Ya ti. tienes una fama que te está ganando. Efectivamente. Una fama y te lo está ganando. Ujú. Sí. Al final es que todos son ganchos. Yo siempre he pensado que una mala, bueno, una aventura que no termina exactamente como se prevé, ¿no? Que se va se sale mucho del tiesto y acaban haciendo barbaridades y tal, da pie a que luego pasen muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, o que un golpe fallido puede dar muchas partidas de diversión después, ¿no? Entonces, esto también puede ayudar a conseguirlo. Muy bien, pues bueno, casi acabamos de empezar, así que vamos a darle caña a esto, porque ahora tenemos el capítulo 4, que es la magia en Providence, en Kismuth, la magia de sangre, más o menos. Eso fue dolor. Ahí hubo dolor a la hora de escribir. Sí. Explícanos cómo funciona la magia en esta ambientación. Bueno, hay que explicar la naturaleza del mundo un poquito para entender la magia. Dale, Ángel, dale. Todo jugador de Dungeons sabrá que existe una urdimbre, ¿no? Una especie de telar mágico superpuesto con la realidad y que contiene la esencia del mundo, ¿no? Y que los magos, los bardos, todo el mundo saca de ahí, ¿no? Saca ese nepente, ¿no? Para construir la realidad, para modificarla, etc. Entonces, en este mundo desde que llegaron los primigenios, desde que ocurrió la hecatombe, el cataclismo, los magos, los clérigos y todos los que tienen una especial sensibilidad para ver el urdimbre, detectaron que el mundo estaba ahogado. Esta urdimbre estaba ahogada por un plano de oscuridad. No se ve, ¿no? Pero es como si estuviera sometida por tentáculos de oscuridad. Entonces, a la hora de coger algo de ese poder, a la hora de tirar de una de esas hebras de poder de la realidad, eso tiene un precio. Porque los tentáculos de oscuridad del plano de la sombra están muy bien agarrados y alimentándose de ese urdimbre. Entonces, claro, para aplacar esa sed de sangre, ese precio debe pagarse. ¿Cómo? Pues a través de escabrosos materiales. Y estos escabrosos materiales, pues tienen que ver con la vida. Normalmente se utilizan cuerpos humanos. Se puede utilizar cuerpos de animales, pero no funciona la cosa igual, ¿no? El plano de la oscuridad, pues, tiene un apetito sibarita, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, claro, pues se trata de eso, se trata de una magia en la que... y esto entronca con una cosa que me encanta del siglo XIX, sobre todo con el tema este de Irlanda, que eso ocurrió mucho en Irlanda. En esa época, en el siglo XIX, los cadáveres estaban muy cotizados. Estaban muy cotizados en el entorno universitario, en la medicina. Se daban auténticas hostias por coger piezas de cadáveres, sobre todo de jóvenes, etcétera, para llevarlos a las universidades y abrirlos en canal y, bueno, practicar la medicina. Tanto era así que había hasta subastas de cadáveres y que incluso en algunos cementerios se ponían rejas, se encajaban rejas en el suelo para que los profanadores de cadáveres no... Entonces, claro, esto hacía que proliferara, ¿no?, esta profesión de profanadores de cadáveres. Y Kingsmouth tiene un gran cementerio con una colina, ¿no?, lleno de... que está basado en un relato que es... ¿Lo diré o no lo diré? Es que hace tanto tiempo ya, tío. Amados. No, es este relato en el que viajan a Kingsport. Y está basado en esa colina, con ese cementerio y ese... Sí. Esto es totalmente los cristianos, ¿vale? Es una colina llena de tumbas, ¿eh? Y arriba pues hay una iglesia, que es la iglesia de Kismuth.
y todo eso está, pues, está lleno de tumbas. Entonces, pues los profanadores de cadáveres pues van ahí a recolectar cadáveres. Entonces, la magia funciona a través de eso, de donaciones, vamos a llamarlo así, donaciones al tejido de la oscuridad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para ciertos, he intentado ser lo más coherente posible, narrativamente, a nivel narrativo, ¿no? Coherente a nivel narrativo en el sentido de que si quieres aumentar tus sentidos a través de un conjuro, aumentar tu visión, pues quema unos ojos. Si necesitas hacer la típica mano de mago, que ese conjuro existe aquí, pues evidentemente, ¿qué material vas a necesitar? Es evidente, una mano, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, hay varios tipos de magia. Seguimos teniendo las escuelas, pero claro, como esto es la SRD, no podemos poner las típicas escuelas, pero las hemos llamado de otra forma. Y hay otra cosa mejor, Ángel, hay otra cosa mejor, que es estos conjuros de los mitos, que esto es una maravilla. Y luego está otra cosa que no tiene, porque claro, esto es una cosa, y luego está otra cosa que no tiene nada que ver, son los conjuros de los mitos. Sí. Es decir, estamos hablando de no tirar del ordimbre, estamos hablando ya directamente de decirle al plano de la oscuridad, dame tu poder. Entonces, claro, esto ya es más corrupto, esto es una blasfemia, ¿no? Esto está perseguido, claro, esto está perseguido evidentemente por la Santa Inquisición de Kingsmouth. Y bueno, en fin, pues. Es que la ambientación lo más escabroso que hay. También como trasfondo puede ser inquisidor. ¿Cuál? Efectivamente, uno de los trasfondos es el inquisidor. Bueno, decir que conjuros como acongojar el espíritu, ahogar en la propia pus, apagar latido o controlar la oscuridad tentacular. Lo de ahogar en la propia pus, a mí me parece esto una genialidad de esas que no se ven muchas. Parece brutal. Yo tengo que echar ese hechizo alguna vez, algún conjuro por el estilo. Y me parece una maravilla y que van a ser muy habituales además en las partidas, porque vamos, es que cualquiera se resiste a algo así. No te pongan como jugador encima de la mesa cosas así, pues la verdad es que... Bueno, yo creo que aquí los componentes de conjuro tienen un peso muy importante. Cosa que en Dungeons yo creo que se pasa muy por encima. Pero son requeridos, pero... Si tienes que llevar medio cuerpo de alguien para hacer conjuro. Es que no es tan fácil. No, es puede caminar, claro, es un poco más puede complicado. caminar contigo, luego ya veremos. Claro. Se vas recortando cachitos, muy bien. Pero se trata de eso, es hacer el hincapié en el ritual, en el que se lo tenga que currar. Sí. Y que, evidentemente, bueno, se le va a pedir a los jugadores que sean minuciosos en sus descripciones, pero bueno, no, y menos aporta un... Coño, es que el juego es cabroso. Claro. De todas formas, hay un aviso, ¿no? Al principio del juego. Es un juego de terror, ya lo hemos dicho incluso al principio del programa de hoy, que es un juego de terror y totalmente, o sea que lo esperáis aquí. Pero bueno. Sí, no. Es durillo. Bueno, pues el capítulo de la magia y luego viene otra de las cosas que para mí más maravillosas del juego, que es toda la ambientación, todo lo que envuelve a Kingsmouth como ciudad-estado y además a sus barrios. Tenemos por un lado la configuración política, la configuración social, la moralidad religiosa, hábitos y costumbres de los ciudadanos y después pues tenemos los barrios y las descripciones de esos barrios y además las tierras de alrededor también de Kingsmouth. De hecho, ya te dejo, Ángel, pero 2 aventuras que hemos escogido, una para dentro de Kingsmouth y otra para que se juegue fuera de los muros de Kingsmouth. Hay cientos de aventuras posibles, es un juego de rol, hay limitadas aventuras, pero en Kingsmouth puedes jugar muchísimas cosas, pero es que fuera también se puede jugar. Entonces hemos cogido esas 2 aventuras para que se pueda ver el tono dentro de la ciudad y fuera. Y a partir de aquí, Kingsmouth como ciudad-estado, haznos unas pinceladas de la configuración política y de lo que encontramos y en qué te has basado un poco ya que te tenemos con nosotros. No sé ni por dónde empezar. Sí, es que es amplio. Son muchísimas páginas de ambientación. Vamos a hablar, si queréis, de los barrios. Venga. ¿No? Los barrios de Kingsmouth, hay un barrio rico, que es el barrio de los Hidalgos. Después tenemos un barrio más dedicado a la universidad. Después tenemos el del puerto. Hay un barrio que es un gueto y está relacionado con los hijos del Jade, que es una de las culturas de Kingsmouth. Así que quien quiera un toque oriental, bueno, pues se puede editar por las calles del
del barrio de Jade. Y bueno, ya hablamos del cementerio, donde hay Sí. cerca de allí ahí está la funeraria de Trémulo Cael, ¿no? Ríos e historias. El insigne Trémulo Cael. Pero de todas formas, ahí, bueno, pues tiene su bastión, su castillo, el castillo de Kingsmoor originario realmente es la chancillería, es una prisión, los juzgados, por decirlo de alguna manera, la comisaría, todo funciona como donde están los juzgados, ¿no? Y la cárcel, ¿no? De Kingsmoor propiamente dicho. Luego hay otra cárcel que está allende el mar, en una roca, que es un claro homenaje al castillo de If, del conde de Montecristo. Sí. Y bueno, pues hay un palacio que es el palacio del gobernador. Kingsmouth funciona, su política funciona con un grupo colegiado, ¿no? Hay una serie de nobles de casas importantes que determinan y rigen el funcionamiento de la ciudad, pero todo bajo el mando de quien coordina esta asamblea que también es legislativa, que es el gobernador de Kingsmouth. Pero claro, él no solo coordina, sino que también hace lo que le da la gana, evidentemente. Esto es una pátina de hipocresía, ¿no? No vamos a detenernos por cada casa importante, pero una de esas casas, uno de los votos, lo componen una grotesca pareja de siameses que, bueno, pues emiten un solo voto, porque lo consideran como una sola persona, ¿no? Y bueno, pues luego está la universidad. Vamos a tener un edificio que es la sede de la Santa Inquisición. Vamos a tener una biblioteca de comunes, una gran biblioteca de Kingsmouth, donde todos empiezan sus estudios. Y no sé si me dejo más, es que claro, es que hay tantas No te localizaciones. preocupes, no te Hay, por preocupes. ejemplo, también bueno, hay un orfanato, un orfelinato, hay un manicomio. Bueno, no se llama exactamente manicomio, es casa de sanación para enfermos mentales, etcétera. Después tenemos una especie de coliseo, de circo, que eso se supone que legalmente no está activo, que es la arena, la llaman la arena, no está activo legalmente, pero después, bueno, pues como está en un barrio de gente asilvestrada, pues ahí hacen lo que quieren y bueno, pues funciona igualmente al margen de la ley. Tenemos otro barrio que hay una dentro del barrio, digamos, el Arrabal, el más marginado de todos, hay un sitio prohibido, lleno de callejones sinuosos, que se dice que quien entra en ese territorio, en esa zona, pues no vuelve a salir jamás. Y ahí he añadido un personaje de nuestra mitología española, que es la Guajona, bueno, pues que es una especie de bruja que está ahí leyendo las cartas. Que va a dar Y, juego. y bueno, pues con respecto a la ciudad de Kingsmouth, también se puede hablar del puerto, del faro. Todo esto son personajes, muchos de ellos relacionados con la obra de Lovecraft. Vamos a encontrar también el viejo terrible en la misma línea de costa, cuya aventura, bueno, pues viene con el libro. Bueno, viene aparte del libro, ¿no? Que es la Sí. oferta que Correcto. pretende lanzar. La oferta de preventa, sí. Ujú. Aventura súper recomendable. Ahí el trasfondo, bueno, lleva con el spoiler yo enfilado. Ay, pero a Pero bueno, tope, a tope. digamos que No el grupo puede va a con ella. pertenecer a uno que va a tener un trasfondo bastante claro. Se van a dedicar a sus cosas, a sus trapicheos varios. Y hasta ahí podemos leer. Hay homenajes claros que quien haya leído Lovecraft o alguno de esta gente pues, lo va a ver, lo va a ver. Como lo del pozo y el péndulo de Poe, del Edgar Allan Poe, etcétera. Muy bien, pues bueno, como ya nos hemos alargado muchísimo, pero ya veis que da para unas cuantas horas el hablar sobre Kingsmouth. Vamos a decir que también en el capítulo 7 tenéis un bestiario donde, bueno, tenemos las criaturas clásicas de Lovecraft
Y bueno, como decíamos, pues eso sí que se puede ampliar pues con ese libro de Sandy Pedersen, pero aquí tenéis bastantes criaturas como para poder tirar por ellas. El sistema de quinta edición es bastante conocido, es muy fácil hacer criaturas para él y realmente puedes coger cualquiera de los bestiarios de Dungeons y adaptarlas pues a este entorno y a esta ambientación, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis bastante. La verdad es que no he contado la cantidad de criaturas, pero había unas cuantas y de hecho en las aventuras y eso vais a tener también lo necesario como para poderlas jugar sin ningún problema. Va a haber criaturas mitológicas, además de las criaturas de los mitos también. Así que, bueno, criaturas fantásticas y terroríficas del folclore popular, así que vais a tener muchas cositas también que os van a sonar, pero con las estadísticas de quinta. Y luego, pues como os decía, pues las aventuras, ¿no? 2 aventuras que bueno, que Espérate ahí, espérate, Fran, venga. espera. Así, Bueno, bestiarios. hay que decir Dale, que, por perdón, ejemplo, Marco. el bestiario, así como las aventuras, ya que te enfilas con eso, van a tener estética diferente. Sí, correcto. Porque para, bueno, el recurso de la carta, ¿no? De plantear ahí una carta en la que aparezca esa figura, también me parece un poco como, no sé, gente que habla, ¿no? O sea, como algo que aparece como una baraja mágica que pueda aparecer, de hecho, que hay por ahí alguna, que hace referencia, ¿no? A estas criaturas y tienen sus poderes. Pero bueno, al grano. El tema es que la ilustración en esto, tanto en las aventuras como en el bestiario, se ha optado por algo pues menos elaborado en el sentido pictórico de estos maestros. Entonces van a tener ese aspecto así más... La están viendo ahora mismo en pantalla, Marco, o sea, el ghoul y el... Vale. y aquí la Bueno, criatura, la bestia pues real. lo que son las aventuras y lo que son el bestiario y tal, pues van a ir un poco en ese con ese aspecto. Que yo creo que le quedará guay al final. Sí, totalmente. Va a quedar chulo. Decir una cosa importante y es que se ha desarrollado también una mecánica a la hora de establecer la dificultad del miedo según la criatura con la que se topen los personajes. Que es un rasgo que se llama criatura espeluznante. Sí. Bueno, y por último tenemos los apéndices, que tenemos pinceladas narrativas, donde ayudas, ¿no?, al máster a que se sumerja un poco más en la ambientación. El panteón de dioses que se adoran en Kismo. Las personalidades más influyentes, bueno, es que hay contenido, pero vamos, motivaciones además, y bueno, y tenemos la joya de la corona, es la tabla para sumar cadáveres. Eso os iba a encantar. Eso tenía que estar sí o sí. Así que, Hay un apartado que, bueno, no sé, hay un apartado que a mí me llama bastante la atención, que es el apéndice, que no sé si al final está... Pero bueno, los consejos y tal. Sí que está. Pues sí, ¿verdad? a mí me parece que es súper sugerente, ¿sabes? A la hora de abordar lo que es la ambientación, las sugerencias narrativas, me parece súper interesante, lo he leído hace poco y hostia, está muy guay porque te ayuda a darle el tono y están, bueno, hay consejos y muy acertados, vamos, creo yo. Así que también tenéis ahí una mano que os ayudará. Muy bien, pues esto es todo lo que incluye Kismo. Nos dejamos un montón de cosas, como podréis comprender, pero bueno, yo creo que las pinceladas para que alguien que ha jugado a Dungeons, que conoce el sistema, el que ha conocido la llamada y sabe de qué va esto de los mitos, se da cuenta de que esto no tiene nada que ver, es una cosa completamente distinta, pero que sí que coge elementos de los dos mundos y los plasma en una ambientación nueva, original y distinta. Ya sabemos hoy en día que la originalidad, pues que es muy complicada, pero coger todos estos elementos y transformarlos, ¿no?, realmente es donde después salen las cosas originales. Y para mí, Kismo, pues realmente yo no conozco nada por el estilo. Así que yo, mi enhorabuena, Ángel, la verdad es que es un libro que nos encantó ya de primeras y que esperamos. Hay que decir que muchas de las ideas las elaboré gracias. No, coño, no, también gracias a algunos consejos que me disteis vosotros y otra gente también, evidentemente, pero hay que decirlo. Nosotros, la verdad es que el gusto por el tono oscuro y todo eso, igual que en Bruce Water y eso, sí que es verdad que está ahí.
para hacer alguna cosa de 15 Claro. que nos apetece hacer alguna cosa, pues eso, más oscura, más que tenga que ver con terror y eso, y sí que es verdad que lo hablamos y que bueno, que es un producto también editorial, aparte tuyo como autor, pues realmente también editorial nuestro, que nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, yo vuelvo a repetirlo, ¿no? Creo que existan muchas cosas parecidas y está muy sugerente para poder jugar y durante muchísimo tiempo. O sea que, no sé, os invitamos a que lo probéis cuando tengáis oportunidad, porque realmente tiene un sabor y unas partidas espectaculares. Y nada, no sé si nos dejamos algo en el tintero, la verdad. Hemos hablado, Alguna cosa ha quedado seguro, pero es inevitable. pero como reseñable yo creo que no, la verdad es que muy contento. Volver a presentaros a Ángel, escritor también, con la historia triste de un hombre justo, escribiendo la segunda parte de esa historia triste de un hombre justo, que bueno, nos va informando, claro, yo más o menos sé cómo está. Hoy había un mailing que informaba también a los suscriptores de tu lista, Ángel, de angelgonzalezolmedo.com, a cómo estaba la segunda parte, ¿no? Que estabas haciendo, anunciando también nuevos capítulos que saldrán, bueno, relatos que saldrán, aparte de la novela, y que estoy deseando leer, la verdad, a ver cómo sigue la historia. Y decir también, bueno, que ahora mismo estás también en el programa de Sinergia de Rol, allí presentando también el producto, creo que hablando de la historia triste de un hombre justo, que te... Sí, es un hechizo que me he lanzado y Sí, me he desdoblado. A ver qué clase de cadáver has tenido que... Unos gemelos, ¿no? Bueno, ya me callo. Para que tengas el cuerpo en dos sitios a la vez. Y ¿qué te iba a decir yo sobre eso? Bueno, claro, estamos presentando Gizmouth y tal, pero el otro día, creo que no le importará a Albert que lo diga, me decía Albert, ¿y para cuándo un juego de rol de la historia triste del hombre justo? Que sepas que te van a hacer la pregunta en el otro programa, ¿vale? Que vaya sobre aviso, que seguro Vale. que va por ahí. Estará preparado. Estará preparado seguro. Pero bueno, es que es sugerente de todo lo que haces, o sea, narrativamente es un espectáculo. Eres autor también del Siniestro Pueblo de Carpino, que nos gustó también muchísimo y que ha sido bastante jugada en internet. La verdad es que se ven todavía partidas del Siniestro Pueblo de Carpino. Y que eso, cuando lees la aventura, pues narrativamente, pues una lectura, aparte de poder disfrutar de las partidas, leer un manual así, pues es una gozada. La verdad es que se disfruta muchísimo, muchísimo. Y nada más, lástima que no hemos podido hacer directo, que hubiéramos resuelto pues las preguntas de la gente en directo. Pero bueno, estaremos ahí mañana con la presentación de este programa y ya en el chat y eso intentaremos responder las preguntas que nos hagan. Y además saldrá también en el podcast. Si queréis hacernos cualquier pregunta, ya sabéis, en nuestro chat de charlas desde Shadowlands, ahí somos muchísima gente. Y la verdad es que gente tan entregada que muchas veces contestan por nosotros, al cual también tengo que agradecer un montón a la gente que hay allí que le contestan por nosotros y muy acertadamente la mayoría de las veces. O sea que gracias. Y nada más, que me conozco y yo me puedo estar aquí despidiendo media horita. Una última pregunta, Ángel. ¿Qué supuso para ti, aparte de trabajo y eso, el tema de Gizmouth? ¿Cómo lo viste comparado con escribir una novela y eso? ¿Qué retos y qué...? Explícanos un poco cómo fue. Son dos formas de escribir distintas. Una novela sí en tiene otras necesidades, una novela. Un manual de rol, bueno, pues se nutre de otros elementos. El público es distinto, sobre todo eso es muy importante. ¿A quién va dirigido, no? La novela tiene una serie de reglas, juega en un terreno de reglas muy distinto en el que tienes que tener un ritmo, tiene que tener, el nudo tiene que desplegar los elementos en su debido momento, las acotaciones, la cadencia del discurso, cómo cierras los arcos evolutivos de los personajes. Aquí no es necesario, aquí, bueno, pues son capítulos, es un manual y como tal pues puede escribirse de forma desordenada. La novela también, la novela yo escribo de forma parcheada porque, bueno, me ocurre algo específico para un capítulo que yo tengo ya la estructura, yo tengo la escaleta hecha antes de escribir, ¿no? Esto de que dicen de que es escritor de mapa o escritor, ¿no? Aunque yo creo que eso es un mito, ¿no? Pero bueno, más o menos yo siempre tengo la estructura hecha, ¿no? Pero bueno, que con un manual pues no tienes ese problema porque, bueno, vas añadiendo, quitando, poniendo, vas... Entonces, claro, diferencias en realidad hay muchas, claro, porque... Pero donde te diviertes es igual de divertido. Para mí es igual de divertido porque estás creando
No, son dos cosas distintas. La verdad es que cuando me pongo ahora mismo a pensar en cuando estaba escribiendo Kingsmouth, las sensaciones son muy parecidas. Porque todo escritor te lo dice. Te pones a escribir y vuelas. ¿No? Llega un punto que, que se te van las horas. Hay días que no, hay días que son muy duros y tienes que acabar Eso, esto y eso, no terminas y tienes que... Y sabes que lo tienes que escribir para mañana borrarlo, para reestructurarlo o tacharlo, pero forma parte del trabajo. Manual de roles tiene lo mismo que una novela, tienes que escribir mucho, leer mucho acerca del género, pero claro, es diferente en el formato. Decías, Y por Marlo. supuesto, tener en mente las necesidades de la audiencia, porque la audiencia de una novela no es la misma que tiene muchas cosas Sí, en en común, realidad lo pero que vas no. buscando, ¿no? El doctor igual Claro, es el claro. mismo, pero lo que vas buscando no se parece en nada. Efectivamente, Sí. efectivamente, porque yo puedo leer un libro y yo demando algo de un libro de fantasía completamente, totalmente distinto de lo que es coger un manual de rol, ¿no? Yo espero otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues eso tienes que tenerlo tú muy claro a la hora de escribir. Yo creo que Marlock se ha visto reflejado en alguno de los procesos, ¿no? Marlock, ¿o no? ¿O no querías decir eso? hombre, es que, Te pasa bueno, también. yo creo que todo proceso creativo pasa por eso. Entonces, sí, el llegar y ponerte, echarle, bueno, al final, no sé, yo creo que es un proceso de tienes que echarle horas, todo, picar mucha piedra y luego pues van saliendo cosas y otras se desechan, entonces también hay que hacer criba. Y, y poco a poco, pues supongo que vas aprendiendo a hacer los procesos más rápidos, a sacar cosas Ujú. más interesantes o ir más al grano de lo que buscas, no pierdes tanto tiempo en divagar, o, no sé. Yo creo que la pintura y la escritura o otras movidas así creativas, pues tienen muchos puntos en común. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues oye Ángel, es un placer como siempre tenerte por aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que Ya le hemos dado un repaso muy, muy chulo al libro ves. y que es un placer, que esperamos que tenerte por aquí pues, muy pronto. Cuando Y nada, queráis, muchas gracias. ya lo sabéis, cuando queráis. Y nada, Joaquín, Marlo, pues un libro más, ¿no? Pero Bueno, este pero especial, Un gran libro, desde luego. este libro llevaba mucho tiempo calentando motores para sacar. ¿Eh? O sea, sí, sí. no sé, la verdad es que hay muchas ganas, a mí me hace mucha ilusión. La ambientación me parece súper sugerente y no sé, creo que la gente que le dé una oportunidad va a descubrir un pedazo, una joya como la copa de un pino, así que la ambientación lo vale. Hace fichas, Totalmente. Joaquín. Hace fichas de Gizmodo. Hacer fichas como un loco para empezar a jugar ya, porque yo ya tengo muchas ganas de jugar y Sí. de que Ángel nos haga alguna partidita. Ahí lo ha dicho, yo no quería Habrá ser que el primero en visitarlo. decirlo, No, pero Pues con ya el ha sido hay Ángel que yo. ya. visitarlo. Muy bien, muy Hay que ir bien. para allí, para el sur y visitarlo y entonces sí, seguro que nos hace una partida. Eso. La verdad es que ya me vale, ya me vale. Nada, nada. Muy bien, No, no, pues no nada, estás muchísimas obligado. gracias. Perdona, Joaquín. No, Dale. no, que no quería obligarlo. Bueno, en cierta parte sí, Muy pero bien, bueno. pues nada, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y nada más. Muchísimas gracias. La semana que viene volvemos con los programas de verano de 5 minutitos. Descansamos estas 2 o 3 semanas de verano. Y bueno, en septiembre volveremos con cambios en el podcast, pero bueno, volveremos como siempre. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias.